tendremos la conferencia magistral de este evento, a cargo del doctor en Ciencias Enrique Alemán Gutiérrez, presidente de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso en Cuba y director del grupo gestor del proyecto sociocultural Cabildo Quisquiawa, quien nos ofrecerá la conferencia Estado laico y libertad religiosa en Cuba. Adelante, profesor. Muy buenos días a todas y todos. Es un grandísimo honor estar acá, ministro, fiscal, compañeras y compañeros, todos de tantas luchas y tantas batallas. Cuando Yuri nos presentaba, pues presentaba el proyecto sociocultural Quisquiawa, la institución que colabora con este magistral evento de tanta importancia en los tiempos que corren, es la institución religiosa Quisquiawa. Institución que además encuentra su productora audiovisual en este instante, quien está recogiendo todo lo que está aconteciendo para entregárselo a la universidad como conservación de la memoria histórica de este evento, del cual deben replicarse y deben de hacerse muchísimos. Este evento y mi intervención acontece en un instante muy delicado sobre este tema de las religiones, en la que Cuba es incluida expuriamente en la lista de países que violan la libertad religiosa. Nosotros queremos hacer un breve paseo, un breve recorrido por Colonia, República y Revolución y saber lo que tenemos hoy y el panorama religioso cubano actual. Creo que la historia cultural, la historia de las religiones en Cuba es algo que debemos a la instrucción, a la universidad y a la formación de organismos en desarrollo. No pudiéramos empezar a hablar de la libertad religiosa en nuestro país en ese sentido pleno de la palabra, en ese sentido pleno del concepto de libertad enseñado y heredado de Martí, enseñado e inculcado por Fidel, sin hacer alusión a nuestra Carta Magna, refrendada donde el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, legaliza el derecho que tiene toda persona a cambiar de creencia o a creer en varias o a no creer en ninguna o a ser ateos o a ser herejes. Eso es de cubanas y de cubanos. Yo siempre en mis conferencias hago una anécdota. Los cubanos nacen, las cubanas y los cubanos nacemos en esta tierra, viene el vecino, nos da la bendición, nos colocan un resguardito amarrado en el pie, después nos bautizan en la iglesia católica, después nos rayan en palo, nos hacen santos, nos entregan los guerreros, estudiamos en una iglesia, en un seminario evangélico, somos militantes del partido, 2 misiones internacionalistas. ¿Qué es eso? Eso es ser cubanas y cubanos. Eso es ser fieles exponentes de los componentes étnicos que fraguaron la nación cubana. En la anterior Constitución, en los artículos 8, 42, 43 y 45, estaban refrendados estos derechos. En la Constitución nueva, naciente, resplandecientes, en la Carta Magna que tenemos hoy, los artículos de la Constitución de la República que benefician el desempeño de las instituciones fraternales, de las instituciones religiosas y otras formas asociativas son el artículo 14, el 15, el 22, el 42, el 43, el 45, el 46, el 54, el 56, el 57, el 90 en sus incisos J, K y L. Son innumerables las instituciones religiosas inscritas en el registro de asociaciones de la República de Cuba. Estamos hablando de 651 instituciones religiosas y 1.562 instituciones fraternales. Más del 50% inscritas y reconocidas después del triunfo de la Revolución. Hoy, inclusive, más de 18 en fase de legalización. Es muy común el crecimiento de las instituciones religiosas. Una institución religiosa puede crecer de 2 maneras, inducidas desde su seno o inducidas en el exterior. Lamentablemente, como política imperial, para dividir la República de Cuba, para balcanizar
el credo en Cuba, hay muchísimos grupos religiosos inducidos desde el exterior, comentamos esto, maestra, que no son ni tan religiosos ni tan de nueva formación. En el cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, 1991, se aprobó la admisión de creyentes en las filas de esta organización política. En 1992 se eliminó de la letra de la Constitución toda mención al ateísmo científico, lo que cambió la concepción de un Estado ateo a un Estado laico. Una de las grandes fortalezas de la libertad religiosa en nuestro país es la laicidad del Estado. Es ese derecho de todas y todos, independientemente del camino de la fe que profesemos, de tener los mismos derechos y deberes y obligaciones con y para el Estado cubano y desde el Estado cubano. Nuestro país posee una amplísima gama religiosa, cada una de ellas caracterizadas con sus características muy específicas, con puntos comunes de encuentro. Y de ahí vamos del sincretismo religioso. El sincretismo religioso no se inventó en Cuba, es una doctrina filosófica donde mezclamos elementos de diferentes religiones y es una expresión de cultura de resistencia que se pone muy de manifiesto en un concepto muy llamado, que yo como antropólogo y creyente estoy en desacuerdo, que es religiosidad popular. Todas son religiones populares, la que nazca hoy, la que nació hace 200 años. Hablar de religiones populares puede ser muy discriminatorio. Esto es solo para académicas y para académicos. Bien, por citar algunos ejemplos, la Iglesia Católica Cubana posee 11 diócesis, 3 con el rango de arquidiócesis, dirigida por 15 obispos a lo largo de todo el país, con libre albedrío de ejercer toda su actividad litúrgica, con seminarios, con programas de radio, con programas inclusive de televisión, donde se han visualizado muchísimas de las actividades litúrgicas, tanto las esotéricas como las exotéricas de la denominación. A partir del año 1880 llegaron a Cuba patriotas emigrados de Estados Unidos. Fundan iglesias evangélicas protestantes como la Iglesia Bautista, la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Episcopal y los cuáqueros, entre otras iglesias. Con la intervención de Estados Unidos en Cuba en enero de 1899, los líderes criollos son desplazados por misioneros estadounidenses y se fundan denominaciones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Evangélica Pentecostal de Cuba o Asamblea de Dios, el Bando Evangélico de Gedeón, la Convención Evangélica de Cuba, los Pinos Nuevos, estas dos últimas autóctonas cubanas. Hoy, 55 denominaciones religiosas de carácter evangélico tienen reconocimiento jurídico. Y cuando hablamos de denominación, dentro de ellas subyacen otro infinito número de casas cultos, de templos y de organizaciones en torno a su camino de la fe. Desde los primeros años del siglo XIX existen centros espiritistas en la República de Cuba. Vamos a hablar desde la antropología. Cuando hablamos del espiritismo, hablamos de la expresión más auténtica, de la manifestación de los caminos de la fe en Cuba. Y hablo desde la antropología. No vino con ningún componente étnico. Fue heredada de los aborígenes, de las prácticas primigenias de nuestras culturas aborígenes. Con ello comenzó, heredado del areíto, el espiritismo de cordón. Manifestación que tiene en Cuba ya hoy 4 divisiones. Está el espiritismo de cordón, el espiritismo científico de mesa, o llamado espiritismo de Allan Kardec, el espiritismo centrado en la sanación y lo que conocemos todas y todos hoy, el espiritismo kardeciano cruzado, un espiritismo ecléptico, plural, mestizo, que mezcla todas las ideas en torno a la salvación desde el mejoramiento humano y la espiritualidad. Existe también una historia muy rica en cuanto al judaísmo.
las religiones de origen judío en Cuba posee 5 sinagogas, 5 cementerios y comunidades judías organizadas en varias provincias, con tendencia ortodoxa y muy conservativa. Todas las sinagogas están abiertas sin guardias, sin nadie que las custodie, sin policías que puedan impedir el paso de alguien o algún hecho terrorista, porque un elemento fundamental en la antropología religiosa cubana es que las religiones en Cuba vivimos en paz. No tenemos ni tuvimos jamás guerras religiosas. Es de hecho reconocer en el Código de la Familia la postura de las religiones de origen hebreo ante la posibilidad de ser más inclusivos, más participativos y más desbordante del amor que nos enseñó esa palabra maravillosa que se dice nacionalidad cubana, porque los descendientes de los judíos saben de dónde vienen, quiénes son, el refugio que les dio a Cuba y hacia dónde vamos a ir. Poseemos además una iglesia ortodoxa rusa consagrada en octubre del 2008 por el entonces metropolita Kirill, hoy patriarca de Moscú y toda Rusia. La ceremonia contó con la presencia del general de ejército Raúl Castro. Bajo la jurisdicción del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, es miembro del Consejo de Iglesia de Cuba y su catedral fue consagrada por el patriarca Bartolomeo. Esta es a su vez la Iglesia Ortodoxa griega de la que estamos hablando. En Cuba existe una gran comunidad islámica, una comunidad islámica que existe en La Habana y hoy en fase de legalización en 2 provincias del país, con representación de chiitas y de sunitas, todos unidos como hecho insólito de lo que ocurre en el mundo sin guerras santas. Tenemos además el budismo. La Soka Gakkai de Cuba, reconocida legalmente en enero del 2007, agrupa alrededor de 4.000 integrantes en varias provincias del país, aunque en la capital, Dalzáuco Ikeda, presidente y fundador emérito de esta organización internacional a la que pertenece Cuba, visitó nuestro país en 1996 y ha colaborado en la evolución y en la dilución de todo mal pensamiento en contra de la división del sector religioso en Cuba. Tenemos que hablar que Dalzáuco Ikeda es un promotor incansable de la obra martiana. También tenemos infinidad de instituciones fraternales como los Rosacruces, institución que lleva más de 150 años en Cuba, es donde se establece aquí en Cuba su máxima dirección espiritual para el Caribe. Tenemos los yoga, una sociedad de autorrealización fundada en Cuba en 1957 y legalizada a partir del año 1966. Su sede está en La Habana y hoy agrupa más de 10.000 miembros. Tenemos además la Asamblea Espiritual Nacional Bahá'í de Cuba. La fe Bahá'í es una denominación religiosa filosófica fundada por el profeta Abraham en 1817. Reconoce a sus fundadores y a dioses principales de las religiones monoteístas. Tenemos además nuevas instituciones religiosas como la Subud de Cuba, que es una hermandad espiritual creada en Indonesia, hoy con su sede en el Caribe, en la República de Cuba. Existen otras denominaciones cristianas. Estamos tratando de, en medio de todo este panorama tan plural, tan mestizo, hacer una demostración de las principales que identifican la nacionalidad cubana y además son expresión de la libertad religiosa en nuestro país. Existen otras instituciones como los Testigos de Jehová, Alianza de Asociación de Iglesias Cristianas, Iglesia Cuadricular, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mal llamados mormones. Hace 2 años ya ellos retiraron la palabra mormón de su denominación y prefieren ser llamados así como surgieron: Iglesias de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Dios Vivo, Columna de la Verdad del Mundo, entre otras grandes denominaciones religiosas en Cuba que, a pesar de no tener su legalidad, tienen un tratamiento político y el libre albedrío para la realización
de todas sus actividades. Las asociaciones fraternales en Cuba contamos con una gran diversidad de ellas, aunque no se consideran esencialmente religiosas, colindan con los caminos de la fe y los preceptos religiosos, por sus características en las que se incluye la aceptación dentro de sus miembros por la existencia de un ser supremo. Y en sentido general tenemos más de 1.516 legalizadas en todo el país. En nuestras universidades estudian jóvenes de cualquier religión, los que por doctrina guardan los sábados, como los adventistas del séptimo día, y del bando evangélico de Gedeón, el Ministerio de Educación Superior busca alternativas y se le hacen los exámenes otro día. Los jóvenes testigos de Jehová, a partir del 2004, trabajan en los sectores necesarios de la producción durante 2 años. Se le paga un salario y se le considera cumplido por esta obra el servicio militar. La condición que se establece para que esto es que los miembros de su institución den testimonios de sus propios líderes de que pertenecen a ellos por periodo de más de 2 años. Muchísimas denominaciones religiosas en Cuba colaboran con la sociedad en múltiples obras sociales, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el material. Coordinan donaciones para ayudar al pueblo cuando nos han afectado ciclones, huracanes, desastres naturales, para la preparación de hospitales, escuelas, hogares de ancianos. Se hacen donaciones, se hacen importaciones puntuales. Existen múltiples proyectos de ayuda para la tercera edad, de ayuda social, de ayuda humanitaria, que ha sido un reclamo histórico. Además, que producto del bloqueo se nos impide constantemente, los que mantenemos obras sociales con compromiso con la patria, se nos impide constantemente la importación cuando de Cuba se trata, la utilización de las navieras para que vengan para Cuba, el traspaso a través de los bancos de los fondos de nuestras filiales en el exterior son constantemente incautados por la Oficina del Tesoro. Desde 1988 se realiza la asistencia religiosa a los reclusos de forma individual. A partir del año 2008, en los establecimientos penitenciales que se celebran actividades litúrgicas y colectivas con misas y cultos en dependencia a la orientación de los caminos de la fe del recluso, un gran ejercicio de capellanía de prisiones logrado por Cuba como ejemplo en el Caribe y en el mundo. Se han celebrado múltiples eventos religiosos que demuestran la práctica de la libertad religiosa en Cuba con libre albedrío de la práctica de los caminos de la fe, aún en lugares públicos. Siempre que las directivas nacionales de las denominaciones religiosas reconocidas han solicitado visas para que sus líderes internacionales se les haya facilitado la entrada al país, así ha sido. En lo que va de año, casi cerrando este año, se han otorgado más de 7.000 visas religiosas. Visas para llegar a Cuba procedente de nuestras contrapartes en el exterior. Muchos de estos líderes y de estas organizaciones han sido recibidos en nuestro país por autoridades. Recordamos incluso el encuentro de Raúl con el patriarca Kirill. Al triunfar la revolución existía 6 millones de habitantes en un país lleno de analfabetos. La esperanza de vida era de 58 años. Muchas personas morían con enfermedades curables, proliferaban los niños afectados por poliomielitis. Las mujeres morían durante el parto. La mortalidad infantil estaba entre los 50 y 60% por cada 1.000 nacidos vivos, por lo cual se decidió que por todos los cubanos tendríamos derecho a la educación y salud gratuitas. Ambas serían de carácter institucional y universal y no privado. Es por ello que las instituciones religiosas no poseen centros de educación secular, aunque existen múltiples instituciones de salud coauspiciadas por instituciones religiosas. Las instituciones religiosas en Cuba, que su perfil profético, que su perfil doctrinal así lo necesite, tienen más de un seminario para la formación ecuménica, calificada y doctrinal de sus integrantes. Vivimos en un mundo
donde se incrementan las acciones bélicas. Hay algunos países más preocupados por fabricar armas que por producir alimentos y medicamentos. Nos afecta el cambio climático, se incrementa el efecto invernadero, se emiten gases contaminantes a la atmósfera. Urge reemplazar la utilización de combustibles fósiles y desarrollar fuentes de energía renovables. Las talas de los bosques son indiscriminadas diariamente. Mueren niños por hambre, por enfermedades curables, bajo las metrallas producto de las guerras. Y a Cuba se le acusa de violar la libertad religiosa en un escenario históricamente religioso, donde los caminos de la fe y la espiritualidad son inherentes a la acción de libertad de la nación cubana. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, indio, pobre, que llegó a ser presidente de México, expresó: el respeto ajeno es la paz. Es importante que todas las personas de buena voluntad se unan para exigir la paz y ese escenario de respeto entre las naciones, entre los estados que no cumplen con los acuerdos tomados por las mayorías. Cuba respeta la libertad religiosa como derecho humano universal. Cuba fue el primer país que reflejó en la Constitución el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, se le impone el bloqueo desde hace más de 60 años que afecta a nuestro pueblo y a otros pueblos. En Cuba existe una violación de libertad religiosa y se llama bloqueo. Ese bloqueo que impide que nuestras contrapartes visiten a Cuba, que recibamos las remesas de nuestras instituciones desde el exterior, que los fondos destinados para programas sociales en Cuba desde otros países sean incautados por la Oficina del Tesoro, que las personas que vengan a Cuba con visa religiosa tengan que viajar a terceros y cuartos países simulando un viaje de turismo que no existe, que nuestras contrapartes en Cuba no puedan visitar porque no le den la visa a los Estados Unidos. Fidel Castro Ruz planteó: decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podríamos realizar nunca ataques preventivos contra ningún oscuro país del mundo, pero en cambio nuestro país es capaz de enviar médicos que se necesiten en los lugares más recónditos del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque en fin y al cabo el arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Palabra de Fidel. En Cuba se lanzó la proclama de América Latina como zona de paz, al tiempo de que nuestra patria servía como garante de los acuerdos de paz. Indudablemente en estos acuerdos, y un día saldrán más en público, estuvieron y están las manos de mujeres y hombres de fe de Cuba y del mundo. El Papa Francisco, durante su encuentro en La Habana con el patriarca Kirill, expresó: Cuba será la capital de la unidad. Quisiera cerrar mi intervención con las palabras del teólogo alemán Hans Küng. No habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones. Las religiones cubanas vivimos en paz. Cuba es un escenario de libertad y de paz. Las religiones que son burlantes de los principios éticos y morales, hoy más que nunca, tienen un gran desafío para lograr un mundo mejor y para que sea un impulso al logro de la paz. Es hora de trabajar, estados y naciones, de tomar acuerdos y exigir con fuerza que se cumplan para lograr la añorada y necesaria paz mundial. ¡Viva la paz! ¡Viva la unidad inquebrantable del pueblo de Cuba! ¡No al bloqueo! Muchas gracias.